Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de revisión bibliográfica por medio de un caso clínico. Si ustedes ya están familiarizados con mi canal, más o menos saben cuál es la dinámica de estas pláticas, en donde voy narrando un caso clínico y voy haciendo preguntas en el curso de la plática para tratar de hacer énfasis en algunos puntos que para mi consideración son los más importantes. Y el día de hoy quisiera hablarles sobre el caso clínico de una paciente en el posparto que empezó a presentar disnea. Entonces me gustaría hacer el diagnóstico diferencial sobre cuáles pueden llegar a ser las principales causas para que una paciente en el posparto presente disnea. Entonces, vamos a empezar con el caso clínico. En cuanto al padecimiento actual, es una mujer joven, 33 años de edad, previamente sana, un embarazo solamente y este parto, obviamente, que recientemente dio a luz una niña sana mediante cesárea electiva y que experimentó disnea aguda justo 6 horas después del parto. En cuanto a los antecedentes de la paciente, desarrolló preeclampsia a las 32 semanas, aparentemente eso no fue grave, y debido a su preeclampsia se sometió a una cesárea electiva a las 37 semanas de gestación. Recibió atención prenatal de rutina y estaba al día con todas las vacunas y exámenes de detecciones y tuvo un adecuado seguimiento prenatal. Su historial médico, antecedentes sociales y antecedentes familiares no presentaban nada destacable, es decir, no tenía ninguna enfermedad, no tenía ningún antecedente familiar de importancia. Que eso también va a ser relevante e importante en el transcurso de la plática. Su única medicación era un multivitamínico prenatal, es decir, pues nada relevante. A la hora de que empezó con la disnea la paciente, estos fueron sus signos vitales y su índice de masa corporal. Temperatura 36,5, estaba taquicárdica con 114 latidos por minuto, discretamente hipertensa con unas cifras tensionales de 142,81, saturando al 88% al aire ambiente, es decir, desaturada, taquicárdica y discretamente elevada las cifras de la presión arterial, con un índice de masa corporal de 28,6 kilos sobre metro cuadrado, lo cual la establecía pues, en sobrepeso. Esta es la radiografía de la paciente que se realizó inmediatamente después de que empezó con disnea. Entonces, como ustedes pueden observar, hay opacidades pulmonares intersticiales bilaterales que son compatibles o son altamente sugerentes de que la paciente se encuentre con edema pulmonar. Debido a esto se realizó un electrocardiograma que reveló taquicardia sinusal, complejos QRS normales, sin alteraciones del segmento ST o de la onda T, es decir, podemos hablar sobre un electrocardiograma normal. También dentro de la exploración de la paciente se encontró que había edema bilateral de las extremidades inferiores, entonces se realizó un ultrasonido Doppler para valorar este edema que la paciente presentaba, en donde se descartó que se encontrara con trombosis venosa profunda y debido a las características de la paciente, estos signos vitales y el cuadro clínico, se decidió llevar e ingresar a la paciente a la unidad de cuidados intensivos para el protocolo de estudio y tratamiento de la misma. ¿Cuál fue la evolución de la paciente? Al llegar a la unidad de cuidados intensivos se encontró taquicárdica, taquipneica, su saturación había mejorado al 96% una vez que se colocaron las puntas nasales o la cánula nasal a 3 litros por minuto. Y dentro del examen físico, los hallazgos más relevantes, además del edema de extremidades inferiores que ya les había comentado, es que se encontró una presión venosa yugular de 6 centímetros por encima de la clavícula, es decir, ingurgitación yugular, y en el examen cardíaco reveló S1 y S2 audibles, así como un S3 débil. ¿No? El S3 generalmente es un hallazgo, si tú eres un médico en formación, es un hallazgo que no es normal. Generalmente después, que se presenta después del primero y segundo ruidos normales que vamos a escuchar en la auscultación, entonces vamos a escuchar un tercer ruido, que es lo que nosotros denominamos un S3. El S3 puede ser debido a diferentes alteraciones, diferentes problemas cardíacos, pero dentro de ellos podemos encontrarlo cuando hay una disfunción ventricular, como es el caso de una insuficiencia cardíaca. Entonces, este es un hallazgo anormal en la paciente. Eh, el examen pulmonar, además, se identificaron estertores crepitantes basales bilaterales y el resto de la exploración fue normal. Neurológico, abdominal, musculoesquelético y de la piel, no hubo nada destacable, nada relevante. Esos son los principales hallazgos. Dentro de los laboratorios que se practicaron en ese momento se encontró una hemoglobina de 13,3 normal, leucocitosis de 14,100. No nos hablan sobre a expensas de qué, pero había cierta elevación de los leucocitos.
Creatinina dentro de parámetros normales, 0.6. El nivel de troponina T cardíaca de alta sensibilidad fue de 37, discretamente elevada. Sin embargo, se mantuvo estable e inclusive disminuyó discretamente a las 2 horas de realizarle o repetirle el estudio. Y el BNP salió en 422 cuando el punto de corte es por debajo de 82, es decir, tenemos un BNP elevado. Con estos datos que les estoy presentando hasta estos momentos en cuanto a la evolución, antecedentes, exploración física, estudios de laboratorio, ultrasonido de miembros pélvicos, electrocardiograma, radiografía, ¿cuáles podrían ser las posibilidades diagnósticas a las que nos estamos enfrentando con esta paciente? Síndrome coronario agudo, embolia pulmonar, miocardiopatía periparto, disección espontánea de la arteria coronaria o embolia de líquido amniótico. Obviamente, cuando nos enfrentamos con una paciente que presenta disnea en el posparto, tenemos que tener un diagnóstico diferencial que incluyan a todas estas opciones, porque todas esas opciones se pueden presentar en las pacientes que tienen estas características. Pero vamos a ir desglosando cada una de ellas para poder llegar a la opción correcta en esta paciente. Entonces, síndrome coronario agudo, la paciente todo parece indicar que tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca. Desde la exploración física en que encontramos el S3 que les comenté que es un hallazgo anormal y que se puede encontrar en esta patología, hasta estos crepitantes o estos estertores crepitantes a nivel pulmonar que nos hablan de que la paciente está teniendo una congestión pulmonar y que puede ser secundaria a la insuficiencia cardíaca. Además de que, aunado a estas dos condiciones, encontramos una radiografía con edema pulmonar que también se puede presentar en los pacientes con insuficiencia cardíaca e incluso es un hallazgo normal y frecuente en este tipo de pacientes. Entonces, todo nos indica que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Ahora, esta insuficiencia cardíaca está generada por un síndrome coronario agudo, dícese algún tipo de infarto. Pues la verdad es que la paciente no cumple las características propiamente dicho de que tenga un síndrome coronario agudo, no tiene factores de riesgo eh, eh, tradicionales que un paciente con esta enfermedad presenta: diabético, hipertenso, descontrolado, diabetes descontrolado, sedentario, con obesidad, dislipidémico, todos estos factores de riesgo que nos llevan a sospechar que un paciente esté desarrollando un infarto. Además de que pues, los hallazgos en el electrocardiograma número uno son normales y las troponinas, si bien estaban discretamente altas, se mantuvieron estables con los estudios seriados o al repetir las troponinas. Entonces, ¿se puede descartar al 100%? No, pero la verdad es que no cuadra en el caso clínico de esta paciente. Embolia pulmonar ciertamente debe ser un diagnóstico diferencial porque todos sabemos que en aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados es una causa frecuente de morbimortalidad y no digamos en aquellas pacientes posparto, es una cuestión que se presenta que si no bien con regularidad o muy frecuente, pues sí es una causa común de disnea en las pacientes posparto. Sin embargo, desglosando un poco los síntomas y las características de la paciente, pues la embolia pulmonar no tendría por qué generar edema pulmonar, no es una cuestión típica de una embolia pulmonar. Sería muy raro que una paciente nos presentara estas características. Eh, y además, una embolia pulmonar o una embolia de líquido amniótico, ya para que te genere una disnea y una desaturación de esas características, es porque pues, la paciente tiene pues una embolia pues, masiva o submasiva que está generando tanto la disnea como la desaturación, y entonces en ese contexto podríamos esperar también que la paciente tenga y que tenga hipotensión, que tenga alteraciones hemodinámicas que estén generando o completando todo el cuadro clínico, cuestiones que la paciente no tenía, inclusive recordando un poco pues estaba discretamente hipertensa, 141/88. Entonces, pues no encaja perfectamente con el cuadro clínico de la paciente. ¿Se puede descartar? Pues obviamente no se puede descartar, pero no pareciera ser dentro de las opciones principales para la paciente o en este caso clínico en particular. Disección de la arteria coronaria. No es tan frecuente como las últimas dos opciones que les puse como síndrome coronario agudo o embolia pulmonar, pero se puede llegar a presentar en una paciente que presenta de manera aguda disnea y que está en el posparto. Sin embargo, este tipo de pacientes pues también presentan algunos otros síntomas como por ejemplo cambios electrocardiográficos, dolor torácico subesternal importante y niveles de troponina que vamos a encontrar pues bastante elevados y cambiantes y que al repetir los estudios de manera seriada va a seguir elevándose la troponina.
Entonces, pues la verdad es que tampoco cuadra con las características de una disección de la arteria coronaria. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, pues sería el menos probable, digámoslo así, ¿no? Embolia de líquido amniótico, esto es una cuestión grave, es una cuestión bastante delicada y generalmente los pacientes que presentan este tipo de complicaciones se presentan con taquicardia que la paciente tenía, hipotensión que la paciente no tenía, taquipnea que sí presentaba la paciente y en ocasiones sangrado, porque este tipo de alteraciones o este tipo de complicaciones va a desarrollar en los pacientes una coagulación intravascular diseminada, cuestión que no, pues no se encontró en la paciente. Entonces, pues tampoco era sugerente de esta patología la paciente, lo que nos deja solamente una opción dentro de la pregunta que les había puesto y esa es la miocardiopatía periparto. Dentro de las opciones que les puse en la primera pregunta, todo pareciera indicar que la paciente está desarrollando esta complicación. Suele presentarse por lo general al final del embarazo o al comienzo del periodo posparto. Se puede presentar incluso hasta 5 meses después del parto en los pacientes, aunque es más común que se presente pronto después de que se tuvo el parto. Entonces, este tipo de patología, este tipo de enfermedad en las pacientes que acaban de tener un parto se caracteriza por tener una disfunción del ventrículo izquierdo, provocar insuficiencia cardíaca con todos los síntomas y las características de la insuficiencia cardíaca izquierda que generan, como son disnea, edema pulmonar, edema de extremidades, etcétera, etcétera. Cuestiones que nuestra paciente tenía y por lo que esta respuesta o esta opción es altamente sugerente. Es lo más seguro que la paciente esté presentando este problema. Sin embargo, pues hay que hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué fue el siguiente paso que se hizo con la paciente? Para tratar el problema de la congestión pulmonar y la insuficiencia cardíaca aguda que estaba desarrollando la paciente, lo primero que se hizo fue forzar la uresis con diurético intravenoso. En este caso, se utilizó furosemida, con lo cual tuvo una diuresis bastante importante y los síntomas mejoraron considerablemente. Posteriormente se hizo un ecocardiograma transtorácico una vez que la paciente estaba un poco más estable y estos fueron los hallazgos que se encontraron en el ecocardiograma. Agrandamiento severo del ventrículo izquierdo, hipocinesia ventricular izquierda generalizada grave y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo calculada del 23%. De nueva cuenta, si eres un médico en formación, el FEBI es bastante importante para nosotros, sobre todo porque es la cantidad de sangre que se expulsa al corazón después de cada latido. Entonces, lo normal que nosotros debemos encontrar en una paciente en un ecocardiograma transtorácico es entre el 50 al 70%. Entonces, con estos valores te podrás dar cuenta que pues estaba la FEBI o la fracción de eyección del ventrículo izquierdo bastante baja, estaba en el 23%, es decir, tenía una alteración bastante importante del corazón izquierdo, lo que estaría explicando por qué tiene todos estos síntomas de insuficiencia cardíaca, la congestión pulmonar, el S3, el ruido S3 durante la exploración, el edema de las extremidades inferiores, la ingurgitación yugular. Estos son hallazgos que nosotros podemos encontrar en pacientes que tienen una FEBI disminuida, como el caso de esta paciente. La función del ventrículo derecho normales. Los pacientes que tienen una embolia pulmonar o que tienen una embolia pulmonar que está generando ya disnea y desaturación, por lo general podemos llegar a encontrar datos indirectos de alteraciones en el ventrículo derecho porque pues es el ventrículo que se va a ver afectado cuando hay una embolia pulmonar y pudiéramos llegar a descartar que se trate de una embolia pulmonar en esta paciente, sobre todo por los hallazgos de normalidad en el ecocardiograma en esta paciente. Tiene algunas alteraciones valvulares, sobre todo por las alteraciones del lado izquierdo del corazón, pero que no llaman más la atención más que lo que ya les había comentado. Lo que nos lleva a la pregunta 2 en este caso clínico. ¿Cuál de los siguientes factores probablemente contribuyó más al desarrollo de miocardiopatía periparto en esta paciente? Es decir, ¿cuáles son los factores de riesgo para que los pacientes desarrollen esta complicación? ¿En quiénes tenemos que tener cuidado? Sobre todo porque estos factores pueden llegar a incrementar el riesgo en estos pacientes. Número uno, antecedentes de gestaciones múltiples, las multíparas, pacientes obesas con índice de masa corporal por arriba de 30, raza blanca, abuso de sustancias o preeclampsia. ¿Cuál de estas opciones es la más, o sobre todo en esta paciente en particular, cuál habrá sido el factor de riesgo más importante para que la paciente haya desarrollado esta complicación? Multíparas se han encontrado que es un factor de riesgo y que está bien descrito para desarrollar esta complicación. Sin embargo, recordando los antecedentes de la paciente, es su primer parto, es su primer embarazo, entonces este en particular no es el específico en nuestra paciente. Obesidad
también es un factor de riesgo que se ha propuesto para el desarrollo de esta complicación. Sin embargo, recordando, el índice de masa corporal de la paciente era de 28.6, lo cual la pone en sobrepeso. En estricto no tiene obesidad, aunque pues no se puede descartar al 100%, pero no pareciera ser el factor más importante en esta paciente. La raza, creo que es algo que no comenté en el principio de la plática, pero era una paciente caucásica, era una paciente eh, que no era de raza afroamericana, y sobre todo el factor de riesgo más importante en cuanto a la raza es en los pacientes que tienen ascendencia africana. Es un factor de riesgo que no se sabe bien a ciencia cierta por qué tienen un mayor riesgo esta raza, pero se ha encontrado que son los que mayor incidencia tienen. En este artículo que les estoy poniendo en la diapositiva de cardiomiopatía periparto del BMJ en el 2019 nos hablan sobre la incidencia de esta enfermedad. Y en la tabla que está en el lado izquierdo de la presentación podemos encontrar cuáles son las incidencias y los lugares que con mayor frecuencia se presentan, y se encontró que, por ejemplo, Nigeria es uno de los más importantes. Es decir, en África, 1 de cada 100 nacidos vivos, y en Haití, 1 de cada 300 nacidos vivos. No se sabe bien a ciencia cierta entonces por qué se genera. Se puede hablar sobre cierta predisposición genética, una alta prevalencia de deficiencia de selenio, y en Haití una alta prevalencia tanto de deficiencia de zinc como preeclampsia. Entonces, se pueden llegar a suponer que estos son los factores de riesgo del por qué en estos países en particular se desarrolla con más frecuencia, aunque no se sabe a ciencia cierta. Entonces, las mujeres afroamericanas tienen un mayor riesgo de miocardiopatía precoz progresiva. Hay 2 estudios que se realizaron en Estados Unidos en donde este tipo de complicaciones, la mitad de los pacientes eran afroamericanos, y la incidencia es 3 a 4 veces mayor en mujeres afroamericanas que en las mujeres blancas, y es mucho más baja en las mujeres hispánicas. Afortunadamente, entonces, en Latinoamérica no vamos a encontrar con tanta frecuencia este tipo de complicación, pero tenemos que estar preparados y conocer que esta puede llegar a ser una de las principales, una de las causas de disnea en este tipo de pacientes. Abuso de sustancias. Sí se ha relacionado sobre todo con el uso de cocaína para desarrollar este problema, pero hay que recordar que la paciente comenta que no tenía ningún tipo de uso de sustancias. Entonces, lo que nos lleva a la última opción, que muy probablemente es la que influyó en el desarrollo de esta complicación en la paciente, que es la preeclampsia. Hay evidencia, hay varios estudios que nos hablan sobre que es un factor de riesgo importante para desarrollar esta complicación por ciertos mecanismos fisiopatológicos que más adelante voy a hablar de ellos, que quiero ahondar un poquito más de ellos, no me quiero detener ahorita, pero todo pareciera indicar que el factor de riesgo más importante que esta paciente presentó, en este caso en particular, fue la preeclampsia. Entonces, ¿cuál fue la evolución de la paciente? La paciente mejoró bastante con la terapia diurética, y dado su mejoría clínica se inició terapia médica. La paciente comenta que quiere empezar la lactancia, que quiere empezar a amamantar, por lo cual, ¿cuáles serían las opciones de medicamentos que podemos llegar a utilizar en este tipo de pacientes? Entonces, en vista de la miocardiopatía periparto recién diagnosticada en esta paciente, ¿cuál de los siguientes medicamentos no se considera compatible con la lactancia materna? Entonces, de todas las opciones que les estoy poniendo, ¿cuál de estos medicamentos no podríamos utilizar en este tipo de pacientes, sobre todo por la lactancia? Hay que recordar que en aquellos pacientes con embarazo y con lactancia tenemos que tener especial cuidado con el tipo de medicamentos que podemos llegar a utilizar por los efectos teratogénicos, por alteraciones en la placenta, por la producción de la leche, etcétera, etcétera, porque se pasen a la leche. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los medicamentos que nosotros indicamos en este tipo de pacientes, en las pacientes embarazadas y en las pacientes en lactancia. Furosemide. ¿Se puede utilizar la furosemide en este tipo de pacientes? La verdad es que el tratamiento para la insuficiencia cardíaca o la miocardiopatía periparto es el uso es muy similar al resto de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, lo que se dice en las guías, con algunas excepciones. El primer paso en estos pacientes es tratar la hipervolemia, es decir, como la paciente del caso clínico que tenía estertores, S3, edema, ingurgitación yugular. El tratamiento de primera instancia y de primera línea tendrá que ser tratar esa congestión, tratar esa sobrecarga que la paciente está teniendo. Y la furosemide es el diurético más utilizado porque la evidencia científica que tiene pues es bastante importante, y es el primer paso a seguir. Entonces, en pacientes que tienen congestión pulmonar evidente, como el caso de la paciente que tenía todos estos síntomas que ya les comenté, evidencia radiológica y demás, pues se tiene que eh, eh, forzar la diuresis.
Sin embargo, en aquellas pacientes que no tienen una congestión pulmonar tan evidente como la que tenía la paciente del caso clínico, tenemos que ser muy cautelosos porque podemos provocar algunas alteraciones. Número uno, si la paciente está embarazada, podemos provocar que el flujo sanguíneo se disminuya y entonces haya una disminución en el flujo placentario y eso puede ser bastante peligroso. Y en las pacientes que están lactando, podemos llegar a provocar que se disminuya la producción de leche en este tipo de pacientes. Entonces, si la paciente no tiene evidencia clara de una sobrecarga hídrica y que, por ejemplo, solamente se encontró por medio del ecocardiograma con una disminución de la FEBI o con algunos datos indirectos ecocardiográficos, pues entonces tendremos que ser mucho más cautelosos. Sobre todo se debe de utilizar en aquellos pacientes que tienen una congestión del ventrículo izquierdo bastante evidente. Entonces, ¿qué nos dicen las guías al respecto? Tenemos unas tablas de medicamentos que nos hablan sobre la seguridad para utilizarlas en los pacientes, tanto embarazadas como en lactancia. Y esta es la tabla que les comento, esta es la tabla que nos presentan específicamente para el uso de los diuréticos, así nos la ponen. Seguridad en el embarazo es una categoría C, seguridad en la lactancia hay que hacerlo con precaución. ¿Por qué? Porque puede provocar disminución del flujo fetal, como ya les había comentado, y puede disminuir la producción de la leche, sobre todo y específicamente hacen especial atención en el furosemide. Entonces habrá que tener mucho cuidado con las características que ya les comenté. Entonces, la verdad es que, dadas las características de la paciente, pues sí estaba indicado el uso de furosemide, sobre todo ya está en lactancia porque tenía una sobrecarga bastante importante. Entonces, esta no es la opción. Sí se puede utilizar el furosemide, sobre todo por las características de la paciente. Enalapril, en general, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están contraindicados durante el embarazo por los efectos teratogénicos que ya se han demostrado que producen este tipo de medicamentos. Sin embargo, dado su acción al disminuir la poscarga, son una de las opciones fundamentales para el tratamiento de los pacientes que tienen miocardiopatía periparto, pero en el posparto, dado que el enalapril y captopril son bastante seguros en la lactancia, pero no en aquellas pacientes que están todavía embarazadas. Si nosotros nos encontramos con una paciente que todavía está embarazada y que desarrolla miocardiopatía, tenemos que utilizar algunos otros medicamentos como cuáles hidralazina o algún tipo de calcio antagonista o nitratos por sus efectos vasodilatadores. Los betabloqueadores, como el succinato de metoprolol, también forman parte del tratamiento de este tipo de pacientes y que se ha encontrado que en la lactancia materna se pueden llegar a utilizar. Entonces, pues furosemida podemos utilizar, enalapril podemos utilizar en esta paciente, beta bloqueadores podemos utilizar en esta paciente, digoxina, pues la verdad es que no tiene una indicación muy precisa para este tipo de pacientes, para este tipo de complicaciones, y acaso la podemos llegar a utilizar si el paciente no tolera los YECA o los beta bloqueadores o por algún motivo no podemos utilizar este tipo de fármacos, pero aunque fuera la elección para esta paciente, pues no habría una contraindicación porque se es segura en pacientes que están en lactancia. Lo que nos lleva a la última opción de la pregunta, que es el sacubitril valsartán. ¿Podemos utilizar el sacubitril valsartán en este tipo de pacientes? Este es uno de los estudios más importantes que se ha llevado a cabo para el sacubitril valsartán. Es un estudio que se utilizó sobre todo ya para meter dentro de las líneas de tratamiento a los pacientes con insuficiencia cardíaca este tipo de medicamentos. Es el Paradigm HF, que hizo una comparación prospectiva de inhibidores de la transcriptasa inversa con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para determinar el impacto de la mortalidad y la mortalidad globales en la insuficiencia cardíaca. Este estudio tuvo mucha ventaja al sacubitril valsartán. Entonces, hemos encontrado que este medicamento tiene muchísimos beneficios para los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero la verdad es que en este estudio, que es uno de los estudios más importantes, no se incluyeron a mujeres en periodo de posparto o en periodos de lactancia, por lo que no sabemos qué tanta seguridad exista en el uso de este medicamento en esta población en específico. Entonces se necesitan mucho más datos, se necesitan mucho más estudios para determinar la seguridad de este medicamento en esta población en específico. Entonces, dentro de las opciones de tratamiento, si bien el sacubitril valsartán tiene muchísimos beneficios para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, tendremos que tener mucho cuidado en las pacientes que están embarazadas o que están en lactancia porque no hay evidencia suficiente para indicarlo. Entonces, dentro de la pregunta, la opción es el sacubitril valsartán. No tendríamos que utilizarlo en esta paciente, por lo menos hasta que no tengamos mucho más evidencias, que espero que en los próximos años aparezca y que la tengamos y que quizá pueda entrar dentro de las líneas de tratamiento en este tipo de pacientes. ¿Cuál fue la evolución de la paciente?
Después de la diuresis intravenosa, es decir, después de que se forzó la diuresis, se inició tratamiento con metoprolol y enalapril. Toleró bien este tipo de medicamentos, sus signos vitales y síntomas mejoraron de una manera muy considerable, por lo que se sacó a piso, es decir, se mandó a hospitalización, se egresó de la unidad de cuidados intensivos. Lo que nos lleva a la pregunta número 4 del caso clínico. Si esta paciente hubiera presentado inicialmente con choque cardiogénico fulminante e inestabilidad hemodinámica, ¿cuál de los siguientes medicamentos se recomendaría y requeriría la interrupción de la lactancia materna? Es decir, no fue el caso de esta paciente, ¿no? Esta paciente sí presentó congestión pulmonar, alteraciones ventriculares, retención hídrica importante, un estado de hipervolemia, pero suponiendo que la paciente se presentara con un choque cardiogénico, que de pronto la paciente empezara con datos de un choque cardiogénico, ¿cuál sería el tratamiento de elección en este tipo de pacientes? 1, ibuprofeno; 2, bromocriptina; 3, pentoxifilina; 4, losartán; 5, anticonceptivos orales de estrógenos y progesterina. ¿Cuáles serían las opciones de tratamiento para esta paciente? De igual manera, vamos a revisar cada uno de ellos. Ibuprofeno, no hay ningún tipo de evidencia que nos hable del uso de ibuprofeno, inclusive puede ser contraproducente, entonces no podemos utilizar ibuprofeno. Número 2, pentoxifilina, si bien sus características farmacológicos pudiéramos llegarlo a utilizar, la verdad es que hay datos muy limitados para el uso y su eficacia, entonces no se recomienda ninguna guía y no se debe utilizar. Losartán, no, está contraindicado, no podemos utilizarlo, inclusive podemos provocar mayores cambios hemodinámicos y empeorar el cuadro clínico del paciente, entonces no, losartán tampoco. Anticonceptivos, menos. En los pacientes que tienen un choque cardiogénico, el uso de los anticonceptivos, sobre todo de estrógeno con progestina, pueden llegar a provocar que haya mayor retención hídrica y empeorar la insuficiencia cardíaca de la paciente, entonces, pues no, están contraindicados en un contexto agudo de un paciente con choque cardiogénico. Bromocriptina, para poder nosotros entender por qué utilizamos bromocriptina en este tipo de pacientes, tenemos que darnos una vista a la fisiopatología. Voy a hablar mucho más detallado de este dibujo más adelante de la fisiopatología, pero para poder explicarles por qué utilizamos bromocriptina en estos pacientes, tenemos que estar conscientes que la prolactina es uno de los sustratos más importantes que llevan a cabo en la fisiopatología. La prolactina juega un papel muy importante en todo el despapalle que pasa en el corazón. Entonces, uno de los tratamientos en este tipo de pacientes es sobre todo la bromocriptina. Hay muchas teorías sobre la fisiopatología en este tipo de pacientes, pero hoy en día dentro de las más aceptadas es el rol que juega la prolactina. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, hay estudios al respecto. Este es un estudio que también se publicó en la American Heart Association, que nos hablan sobre la evaluación de la bromocriptina en el tratamiento de la miocardiopatía periparto aguda grave, en donde se incluyeron a 20 pacientes. Y aquellos pacientes que recibieron bromocriptina tuvieron una mejor recuperación de la función ventricular izquierda en comparación que los que recibieron placebo. Y de hecho, en las guías europeas se toma en cuenta como parte del tratamiento en estas pacientes. No así en las guías americanas, pero sí en las europeas. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las guías europeas acerca del tratamiento con bromocriptina. Este es el algoritmo que nos ponen en las guías y como pueden ver, se puede utilizar dentro del algoritmo en pacientes que tienen una descompensación severa y en aquellos pacientes que están estables. Si ustedes pueden verlos en la parte de abajo, se pueden llegar a considerar el uso de la bromocriptina, obviamente después de que se utilizaron algunas otras, no son la primera línea de tratamiento, pero está dentro del algoritmo diagnóstico. Entonces, debido a que la bromocriptina es un agonista del receptor de dopamina, requeriría la interrupción de la lactancia materna, porque pues inhibe la prolactina. Entonces, este tipo de pacientes no podrían lactar, pero al ser un contexto clínico de un choque cardiogénico, pues bueno, la bromocriptina es una de las opciones de tratamiento en estas pacientes. Entonces, la respuesta correcta sería bromocriptina. La bromocriptina como medida de rescate sería la opción terapéutica recomendada si esta paciente hubiera presentado choque cardiogénico. Está indicada la bromocriptina. Entonces, ¿cuál fue la evolución de la paciente? La paciente continuó evolucionando bien y sus síntomas de insuficiencia cardíaca mejoraron, se controlaron con una terapia médica óptima y durante su hospitalización la telemetría no identificó ninguna arritmia o anomalía. 5 días después del ingreso, la paciente y su bebé recién nacidos fueron dados de alta con el siguiente tratamiento: metoprolol, enalapril y furosemide. Antes del alta se analizó su pronóstico general, así como su mayor riesgo de síntomas recurrentes y se intentan futuros embarazos. Es decir,
Lo que nos lleva a la pregunta número 5. ¿Cómo sabemos si le va a ir bien a la paciente? ¿Cuáles son los factores pronósticos en los pacientes? ¿Qué es lo que tenemos que tener especial vigilancia en este tipo de pacientes que puedan llegar a tener pues complicaciones o no tener una recuperación al 100%? ¿Cuál es el factor de riesgo principal? Raza blanca, episodios de arritmias cardíacas, electrocardiograma con una duración del QRS de más de 120 milisegundos, antecedentes familiares de miocardiopatía no isquémica o FEBI del 23% en el momento del diagnóstico. ¿Cuál de estas características de la paciente pudiera llegar a generarnos o generarle un mal pronóstico, que no se recupera al 100%, que tenga mayores complicaciones? Vamos a revisar cada una de ellas. Raza, como ya les había platicado previamente, pues a las que las que más incidencia tienen son las mujeres afroamericanas, pero no solamente eso, sino que también tienen un peor pronóstico, tienen una recuperación reducida y evolución prolongada por razones que se desconocen, pero en general la raza blanca y la hispana no les va tan mal, tienen un buen pronóstico en términos generales. Arritmias, cualquier tipo de arritmias aumenta la morbimortalidad e inclusive incrementa la muerte súbita. Sin embargo, afortunadamente en esta paciente, como recordarán en el inicio del cuadro del caso clínico, su electrocardiograma lo único que mostró fue taquicardia sinusal sin ningún otro tipo de complicación. Antecedentes familiares. Si nosotros nos enfrentamos con una paciente que ya tiene antecedentes de miocardiopatía no isquémica, o sea, si tiene mamá, abuela o algún otro familiar directo con este tipo de problema, ya tendríamos que pensar en otro tipo de patologías. Podríamos llegar a pensar en un síndrome de miocardiopatía dilatada familiar y tendríamos que distinguirlo y hacer un diagnóstico diferencial con este tipo de situaciones. Sin embargo, en esta paciente en particular y en específico no había ningún tipo de antecedente familiar. FEBI, he aquí la opción correcta. Hay múltiple evidencia científica, hay múltiples estudios que nos habla que una disminución de la FEBI es un mal pronóstico. Nos hablan sobre todo en aquellos pacientes que tienen menos del 30% de FEBI, tienen un mal pronóstico, sobre todo en términos de una recuperación cardíaca. La mayoría de las mujeres va a recuperar la función cardíaca a los 6 meses, sin embargo, aquellas pacientes que de un inicio ya han tenido una FEBI del 30%, hay alta posibilidades de que no se recuperen por completo. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Si tienen un FEBI disminuido por debajo del 30%, es un factor pues, de mal pronóstico. Y hay que recordar que la paciente tuvo una FEBI del 23% en el ecocardiograma que se hizo de manera inicial. ¿Cómo concluyó el caso? 3 meses después del alta, el eco de control presentó una FEBI del 51% con un agrandamiento leve del ventrículo izquierdo y ninguna anomalía valvular. O sea, la verdad es que le fue bien, la verdad es que recuperó bastante bien la FEBI. La paciente continuó con su terapia de beta bloqueadores y ECAS y se encuentra asintomático y el bebé está evolucionando de una manera correcta. Entonces, para enfatizar algunos puntos sobre la cardiomiopatía de periparto, me gustaría abarcar algunas cuestiones. Entonces, se define como una disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo que ocurre dentro del último mes del embarazo o en los primeros 5 meses del periodo posparto. Entonces, es una complicación o una patología que tendremos que estar vigilando en este lapso de tiempo en las pacientes embarazadas. La incidencia, como ya les había comentado, pues es más común en los afroamericanos, pero no solamente eso, sino que en las pacientes que tengan mayor edad durante el embarazo tienen más riesgo de desarrollar esta complicación. Si pueden ver ahí en este artículo que nos hablan sobre la incidencia en el transcurso de los años desde el 2004 al 2011, se puede observar que el grupo de edad que mayor incidencia tienen son aquellas mujeres entre 40 y 54 años. Entonces, no solamente ser afroamericano, sino también tener entre 40 y 54 años o entre más añosa es la mujer embarazada, tiene mayor incidencia de presentar esta complicación. Y por último, me gustaría hablar entonces un poquito más a detalle acerca de la fisiopatología. Existen diversas teorías, pero la más aceptada hoy en día es la que involucra la prolactina, por lo que me gustaría hablar un poquito más detallado sobre esta situación. Entonces, la patogénesis propuesta de la miocardiopatía es la siguiente. Hay una predisposición genética, es decir, ya tenemos una predisposición genética o la mujer tiene una predisposición genética causada por mutaciones de varios genes. Las que nos ponen aquí en la diapositiva es el STAT3, el TTN, el TTNC1, que regulan sobre todo la función de los cardiomiocitos y provoca la secreción de catepsina. ¿Qué es la catepsina? Es la que le estoy poniendo en la diapositiva. Esta catepsina D va a provocar que haya una
escisión de la prolactina hipoficiaria va a formar un fragmento de 16 kilodaltos denominado vasoinhibina, y la vasoinhibina es la que va a provocar en gran parte todas las alteraciones a nivel del corazón. La vasoinhibina actúa sobre los vasos sanguíneos para desencadenar la apoptosis, así como el microARN 146A. Eso es lo que va a generar. Esto va a dar como resultado pues isquemia, insuficiencia metabólica y apoptosis de los cardiomiocitos. Y al mismo tiempo, la placenta va a provocar, especialmente el síndrome de preeclampsia, va a provocar que se desarrollen ciertas sustancias como la tirosincinasa 1 soluble similar a la FMS, como las que está poniendo en la diapositiva, que neutralizan los factores de crecimiento endotelial vascular A y B, que son fundamentales para la salud vascular. Entonces, como pueden ver, tiene un gran papel la prolactina al producir la vasoinhibina, que va a provocar la apoptosis, la isquemia, las alteraciones en los miocitos. Entonces, de ahí que la bromocriptina tenga un papel fundamental en aquellos pacientes que tienen un deterioro ventricular izquierdo importante, es decir, que tengan un choque cardiogénico, y por eso los pacientes han tenido una respuesta bastante adecuada a este tipo de medicamentos, porque la prolactina juega un papel fundamental en este tipo de complicaciones. Entonces, tratamiento, resumiéndolo ya de una manera general, durante el periodo posparto, los diuréticos, el enalapril, los betabloqueadores son seguros y se pueden llegar a utilizar se deben utilizar en la lactancia, y son los tratamientos de primera línea. La mayoría de las mujeres experimentan una recuperación del ventrículo izquierdo a los 6 meses, siempre y cuando haya sido su FEV por arriba del 30%, de lo contrario, pues es probable que no tengan un pronóstico tan favorable. Y a grandes rasgos, pues eso es todo el caso clínico. Me pareció bastante interesante. Me gustó mucho, sobre todo por hacer el diagnóstico diferencial en esta clase de pacientes. Si eres un médico en área clínica, un residente en medicina interna, o de cardiología, pues no faltarán las interconsultas del área de ginecología en aquellos pacientes que presentan una disnea súbita. Entonces, así es el protocolo de estudio en este tipo de pacientes. Estos son los diagnósticos diferenciales que tendrás que tomar en cuenta, de acuerdo, pues obviamente a los antecedentes, a la exploración física, a los resultados del laboratorio, el electrocardiograma, la radiografía, para poder ir descartando diversas patologías que pueden presentarse comúnmente en las pacientes con disnea. Obviamente la cardiomiopatía periparto no será la más frecuente en nuestro medio, ya pudieron ver que las mujeres hispanas no tienen tanta incidencia, pero tiene que estar dentro del protocolo de estudio, tiene que estar dentro del diagnóstico diferencial, porque se pueden presentar en el periparto. Entonces, a lo mejor será mucho más frecuente que el paciente tenga una embolia pulmonar o que tenga un síndrome coronario agudo si tiene los factores de riesgo, pero esta patología tendrá que entrar dentro de los diagnósticos diferenciales y tomarla en cuenta. Les vuelvo a repetir, a lo mejor no será la causa más común en nuestro medio, pero patología que no conocemos, patología que no podemos diagnosticar y que mucho menos podemos descartar. Entonces, espero que haya sido de su ayuda, espero que les sirva, que les funcione, sobre todo en su actuar médico, en su toma de decisiones al enfrentarse contra un paciente de estas características, que son la finalidad de este tipo de videos. Muchísimas gracias. Ya somos 4,000 en el canal, son 4,000 seguidores. Muchísimas gracias a todos los que me siguen. Muchísimas gracias a todos los que me dejan un comentario y me dan like. Si les gusta mi contenido, si les parece importante, compártanlo con el resto de las personas. Eso ayuda a que crezca mi canal, que siga haciendo más videos como este, seguir motivado para la realización de este tipo de videos. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente semana.